Perfecto. En el día de hoy vamos a tocar el tema de procedimientos endoscópicos y COVID-19. Ya la doctora Rita Rojas me ha ayudado bastante porque ha edificado perfectamente lo que es COVID, infección y ha tocado unos puntos que me sirven a mí de muletilla para hacer esta presentación y tratar de comprender la importancia de este virus en la unidad de endoscopía. ¿Por qué vamos a hablar? Ante todo le voy a pedir perdón porque voy a estar utilizando la computadora con el puntero y el lápiz para hacer un poquito más gráfico. Eh, ¿Por qué vamos a hablar de COVID y la unidad de endoscopía? En relación a este virus, los procedimientos endoscópicos cobran una importancia vital. En la sala de endoscopía se pueden presentar de forma simultánea todos los mecanismos de transmisión de esta enfermedad que puede ser altamente letal, como habló la doctora, de aerosoles y de la materia fecal. Pero ¿qué ocurre? Que también más del 60% de los contagios surgen de personas completamente asintomáticas. Y entonces, ¿qué pasa? Que este va a ser probablemente más del 80% de nuestra población a la cual nosotros le vamos a realizar algún tipo de procedimiento endoscópico. Es decir, las personas que están positivas y no tienen síntomas van a ser el grupo de población que nosotros vamos a manejar en la unidad de cuidados de endoscopía, ya sea con procedimientos de cribado o procedimientos altamente terapéuticos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que lo que hicimos fue una revisión de todos los protocolos establecidos hasta el momento para ver los aspectos más importantes de la infección del SARS-CoV-2 y los procedimientos endoscópicos y tratar de tener una pauta más clara de lo que nosotros debemos de hacer para evitar la infección a nuestro paciente y a nuestro personal, que es de suma importancia. Ya la doctora estaba comentando también un poquito de las manifestaciones clínicas del COVID-19 y nosotros podemos ver que es variable. Puede ir desde una enfermedad leve, completamente asintomática, ir cursando día a día o expresarse de forma súbita en una enfermedad severa con falla respiratoria, disfunción multiorgánica y por último el shock séptico o la muerte del paciente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, también podemos ver que tenemos manifestaciones comunes, que son las respiratorias, que todos conocemos, pero me voy a focalizar más en la del sistema gastrointestinal. Al inicio, haciendo algo jocoso, nosotros observamos que en las redes sociales había muchos videos de personas, comprando muchísimos papeles higiénicos en los supermercados de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Que el primer caso identificado en Estados Unidos presentó síntomas gastrointestinales, donde estaban incluidos las náuseas, vómitos y la diarrea. Entonces, revisando diferentes protocolos, pudimos observar que habla de un porcentaje de un 5 hasta un 50% en diferentes series de estos síntomas que pueden presentar los pacientes con COVID-19 aún no tengan síntomas respiratorios. En China se hizo, todo comenzó en China y eso lo sabemos ya en diciembre, y los estudios arrojaron, como comentó la doctora, que se encontró RNA del virus en 53% de los pacientes que tenían COVID positivo. Ahora, una gran parte de estos pacientes, el 65% no tenía diarrea, por cual lo que nos quiere decir es que existe un alto riesgo de contaminación aunque el paciente no tenga diarrea. El 20% de los pacientes con COVID-19, algo interesante, permanecen con el RNA viral en las heces positivo hasta 14 días después de finalizar el proceso respiratorio. Incluso en el día de ayer también mandaron un protocolo donde hablaba que puede estar presente 47 días después del primer síntoma. Es decir, que existe la evidencia de que aunque el paciente sea negativo por pruebas respiratorias, el RNA del virus puede persistir en las heces. La forma de transmisión. La forma de transmisión, la que más se conoce, la que se está hablando y por cuál surge todo esto del aislamiento, y la más importante son las microgotas de saliva o aerosoles. Ese es el punto importante de la transmisión del COVID. Y tenemos que tener cuenta también, como un dato, de que una gota
puede estar en contacto con una superficie a 1 metro de distancia aproximadamente, uno encuentra un poquito más o menos, y que con un estornudo una persona puede liberar cerca de 40.000 microgotas a una velocidad prácticamente de 200 metros por segundo, o con una tos 30.000. Es decir, la cantidad de aerosol que se pueden transmitir en un estornudo, en una tos, son bastante significativos. Y esto, según algunos, dicen que puede estar en aerosol viable hasta aproximadamente 3 horas. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que se está hablando y lo que ya estamos entrando en lo que es la unidad, la endoscopía, en lo que se convierte esa unidad en un campo de batalla minado completamente? Y es porque se está demostrando, todavía como dice la doctora, no es seguro, pero esto dicen los protocolos, que la carga viral a nivel de la saliva es igual que a nivel de la materia fecal. Es decir, tienen la misma carga. Todavía no se sabe cuánta carga puede infectar o no, pero en los estudios ha arrojado de que la materia fecal puede ser un importante vía de transmisión del COVID, y más con nosotros que hacemos los estudios de endoscopía y colonoscopía. El impacto epidemiológico se basa en los aerosoles, el contacto estrecho de persona a persona, superficies inanimadas infectadas y materia fecal. Es decir, en pocas palabras, unidad de endoscopía. Eso es lo que quiere decir esta diapositiva. Ahora, ¿qué ocurre? Que no solamente con lo que nosotros tenemos en la unidad, sino también con lo que hacemos. La endoscopía genera aerosoles. ¿Y cómo genera la endoscopía aerosoles? A través de la tos del paciente, de la arcada, muchas veces cuando estamos haciendo los procedimientos de endoscopía, y también genera a través de los botones de agua y aire. Incluso se está recomendando inflar o echar aire o CO2 una vez estemos en el estómago, es decir, no desde el esófago, sino estómago y retirar el tubo echando aire. Pero también desde el punto de vista de la colonoscopía podemos generar aerosoles, y es porque nosotros utilizamos CO2 o aire en muchas ocasiones, en muchos centros, y esto genera flatus, y los flatus también pueden tener carga RNA del virus, que es lo que se está demostrando, y esto puede infectar todo lo que es, como van a ver, los elementos que se encuentran alrededor de una unidad de endoscopía. Pero también, aparte de eso, nosotros cuando vemos un pólipo, vamos a tomar biopsia, entramos una pinza por el canal de trabajo, y esto también puede, cuando estamos entrando, cuando estamos retirando, sacar secreciones, y esto también puede tener carga viral y puede contaminar todo lo que son los equipos que se encuentran en la unidad. Y por esto es que la Organización Mundial de la Salud ha realizado guías extensas, aunque últimamente la Organización Mundial de la Salud se está viendo en problemas, porque dicen que hubo ocultamiento de información, pero no vamos a entrar en eso, sino que se encargaron de hacer un protocolo en base a los aerosoles. Y entonces, como tanto la endoscopía y la colonoscopía producen aerosoles, tienen una importancia vital, como dije al inicio de la presentación, en este caso de virus. ¿Qué tenemos en la unidad que se puede contaminar? Aparte del contacto de paciente, enfermera, paciente, asistente, paciente médico, está también el contacto del entorno, las salpicaduras que pueden presentarse por el paciente y por los procedimientos que estamos haciendo. Y entonces, aquí está la camilla, la almohada, todo lo que está alrededor inanimado del paciente, incluso el piso, que también se ha demostrado que se puede contaminar, son elementos en los cuales pueden tener carga viral y pueden servir como elemento de transmisión del virus, ya sea que nos contagiemos nosotros o que un paciente en una condición sana se contagie realizándole un procedimiento por vía endoscópica. Entonces, ¿qué tenemos todo esto? Si nosotros nos damos cuenta, como le dije anteriormente, la unidad de endoscopía, si nosotros no descuidamos, se puede convertir con facilidad en un foco potencial de diseminación
de la infección. Y esto puede traer consigo una repercusión importante en los hospitales, en la sociedad y también una repercusión muy importante en el personal médico que labora en la unidad de endoscopía. Entonces, si nosotros, aquí le puse esta imagen, y es realmente, si nosotros no descuidamos y no hacemos un protocolo de cuidado, desinfección, de seguimiento, nosotros podemos convertir una unidad de endoscopía en esto que estamos viendo aquí para este ratoncito. Es decir, todo lo que toquemos, todo lo que pisemos, todo lo que el paciente esté en contacto puede salir de la unidad con COVID. Y recuérdense, estamos hablando de una enfermedad con una tasa de letalidad en este momento de un 6% en República Dominicana. Es decir, es un alto riesgo para todos, incluso personal médico. ¿Qué ocurre? Que vamos a abarcar ahora, ya que se habló de en qué se puede convertir una unidad de endoscopía si nosotros no tomamos el protocolo y las guías que están presentadas en estos momentos. Si lo vamos a tomar, entonces vamos a ver de cómo lo vamos a planificar o cómo lo vamos a trabajar en la unidad de endoscopía. Y siguiendo con todo esto, vemos que todos los miembros involucrados en la sala, es decir, todo lo que estemos en la sala de endoscopía, todo lo que estemos participando, deben de cumplir todos estrictamente el mismo protocolo de protección, ya sea que está la asistente, el anestesiólogo, el endoscopista, todos tienen que tener la misma protección que vamos a presentar más adelante. Y no solamente eso, también que aparte de que todos debemos estar igual, eso es lo que está mandando, la sala de endoscopia deben de estar única y exclusivamente el personal que va a intervenir en el procedimiento. Siempre que voy a dar una conferencia, me gusta mucho la Fórmula 1 y es porque realmente para mí lo que es la Fórmula 1 y la unidad de endoscopía van mucho de la mano, porque si se fijan aquí, esto es el pit donde entra el carro a cambiar goma y todo eso, y se dan cuenta de que todo tiene la misma protección, todo tienen un papel importante y no solamente eso, también nosotros en la unidad de endoscopía dependemos mucho del asistente, dependemos mucho de la coordinación gastroenterólogo, asistente y todo lo que tiene que ver ahí. Y nosotros en una carrera de Fórmula 1 se puede perder en una milésima de segundo. Y yo creo que también nosotros que hacemos procedimientos terapéuticos podemos tener un éxito si ganamos una milésima de segundo. Y si la perdemos podemos interferir con lo que es la calidad de vida del paciente. Y por eso es que observamos que cada uno de estas personas tienen la misma protección, ya sea el que está cambiando la goma como el que está supervisando el cambio de dicha goma. Entonces, ya entrando a la prevención, ¿qué es lo que ellos sugieren? Ellos sugieren una serie de planteamientos para nosotros disminuir al máximo la transmisión y cuidar a nuestro paciente y cuidarnos nosotros. Y ellos están recomendando, primero, eliminar o suspender los procedimientos endoscópicos que no sean necesarios. Ya esto lo habló la doctora Rita Rojas. Y vamos a estratificar los pacientes dependiendo del tipo de procedimiento. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Pero no solamente los procedimientos, como ella lo mencionó, sino también la consulta. Y ellos están recomendando que la consulta se realice de forma virtual, ya sea por teléfono, videollamada, videoconferencia, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Debemos de evitar que el paciente sin necesidad se traslade a los centros de salud. ¿Por qué? Porque hasta en el mismo traslado se puede infectar con el COVID. Y entonces lo que podamos resolverlo de esta forma, bueno, pues entonces nos vamos a adaptar a esto y va a ser hasta que salga la vacuna, lamentablemente. Esto no termina con la cuarentena. Ahora, en cuanto a la realización y la selectividad de los procedimientos que vamos a hacer, aquí le puse dos guías y es porque esta la recibí en el día de ayer. Pero fíjense que desde el primer momento se está limitando considerablemente y solamente se estaba recomendando los procedimientos altamente necesarios.
Ya hoy en día pasamos a esta clasificación y podemos observar que ya está una en la que si el paciente la presenta podemos discutir con el paciente y podemos ya tomando las medidas necesarias ya la podemos hacer. Es decir, que tenemos un poquito más de probabilidad de hacer más procedimientos, pero siguiendo el protocolo que está establecido, que vamos a mencionar más adelante y que la doctora lo comentó anteriormente. Pero fíjense que de 2 opciones que nos daban, ahora ya tenemos 3 opciones que ustedes la pueden ver aquí. Por ejemplo, en el caso de las ERCP solamente se podían hacer colangitis, pero ya en este caso me están hablando de que, por ejemplo, yo puedo reunirme con el paciente si él amerita un cambio de prótesis, aunque no esté infectado. El ultrasonido de aquí lo quitaron, pero ya en la nueva ya me dice que si el paciente va para una cirugía o si necesitan una muestra de lesión de páncreas, entonces se puede realizar. Y así tenemos en la endoscopía, en la colonoscopía y todo eso. Hay un poquito más de flexibilidad, pero siguiendo el protocolo, no podemos dejar ese protocolo atrás. Aquí ha cambiado un poco también. Esto es las clasificaciones que se hicieron de los pacientes al momento de la decisión de hacer un estudio. Aquí tenemos, esta fue la primera, estos fueron los primeros, ya cambiaron hoy en día. ¿Por qué cambiaron? Porque fíjense que aquí hablaba de bajo riesgo y también aquí en esta tabla hablaba de bajo riesgo y que eran los equipos que teníamos que tener. Ahora, ¿qué ocurre? Dame un segundito. Aquí. Aquí. ¿Qué pasa? Que ya esto ya no es necesario. ¿Por qué? Porque tanto el bajo riesgo que está aquí como esta medida de bajo riesgo deben de ser cambiadas. ¿Por qué? Porque ya estamos en una pandemia y durante una pandemia todos los pacientes deben de considerarse que están positivos. Esa consideración protege no solamente al paciente, sino también protege al personal médico, pensando que el paciente tiene siempre el virus, siempre se va a cuidar. Y por eso ya esto ha cambiado en las últimas recomendaciones que ellos han pautado. Entonces, le doy aquí, se me va. Ok, perfecto. Entonces, estos son los niveles de protección que están siendo estipulados y ya todo esto lo conocemos. Estos son primero, nivel 2 para las personas que tienen intermedio, que son los que sospechamos que, y estos ya son los que están confirmados. ¿Cuál es la única diferencia de la protección que nosotros vamos a tener con el nivel 2 y el 3? Única y exclusivamente es la mascarilla N95. Es lo único que se está hablando de diferente, pero después, si se fijan, todo es lo mismo. Tenemos la bata, tenemos la mascarilla que usamos usualmente en cirugía, pero esta es la que va a cambiar por esta en caso de nosotros tener la sospecha o la confirmación, perdón, de que el paciente tiene coronavirus o que está positivo con el COVID. En, antes de nosotros, esa es la parte médica, pero también viene ahora lo que es la parte administrativa que nos va a ayudar, la parte de enfermería. Y nosotros tenemos que, antes de hacer un procedimiento, no solamente haberlo clasificado y ya sabemos que es un paciente de riesgo, porque ya estamos en pandemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestras oficinas, nuestro departamento, deben de contactar al paciente por lo menos 24 horas antes. Y esto es bueno que lo haga el médico asistente, donde le va a preguntar al paciente y le va a hacer un historial de los síntomas normales respiratorios, de si el paciente tiene fiebre o ha tenido fiebre, si ha presentado síntomas digestivos como tos, dolor abdominal, náusea, vómito, si ha presentado algún cambio neurológico, que también se está hablando ahora, o si tiene algún familiar con síntomas o que está confirmado con sospecha o que tiene ya el COVID-19, estos pacientes, si presentan uno de estos síntomas, deben ser suspendido el procedimiento y deben entonces ser valorados, dependiendo de la importancia que tenga ese procedimiento, pero si tiene uno de estos elementos, el procedimiento debe ser suspendido y darle la oportunidad a quien realmente la necesita. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el día del procedimiento, lo llamamos, estamos preparados, y el paciente llega a la oficina y
también nuevamente debe de tener una entrevista con el personal médico, pero ellos están recomendando mantener la distancia, que es un protocolo universal, mantener la distancia y si es posible con un elemento, un cristal, algo que esté en el medio, pero no siempre lo podemos tener, pero tener la distancia de poquito más de 1 metro. Segundo, los familiares no pueden pasar a la unidad de recuperación donde se acueste y donde se prepara el paciente, pero tampoco a la unidad de endoscopia, por lo que hablamos de la altos factores de riesgo que tiene la unidad. Los pacientes son considerados, los pacientes que estén confirmados con COVID deben de ser separados y deben de hacerse el procedimiento igual, con las mismas medidas que acabamos de mencionar. Y algo adicional, y es que todos los pacientes que van a entrar en la unidad de endoscopía, en la sala de recuperación, deben tener sus mascarillas y guantes. Con los guantes hay un tema porque realmente nosotros le ponemos el oxímetro, entiendo yo que ese dedito se puede quedar fuera, pero vamos a ver cómo, pero lo importante es tener a mano las manitas, el alcohol, la desinfección, el cuidado, y que el paciente entre a la unidad de endoscopía con su mascarilla. Se está hablando en todos los protocolos que por el momento aquí está consentimiento informado y ellos están recomendando que se incluya en el consentimiento informado el riesgo que tiene el paciente de ser infectado en una sala de endoscopía. No sé qué tanto lo podríamos nosotros utilizar. La doctora ahorita sí le tengo esa pregunta para ella, si realmente estaría en nuestro medio, es posible colocar esto en el consentimiento informado, pero vuelvo y le digo, tenemos que utilizar y tenemos que cuidar la unidad de endoscopía con todos los protocolos que estamos comentando. Estas son las medidas de protección que nosotros vamos a usar durante el procedimiento. ¿Y por qué le estoy poniendo 2 veces? Porque realmente esto es lo que va a proteger a todo el personal que se encuentren en la unidad de endoscopía. Y una de las razones por la que nosotros también tenemos que seleccionar los pacientes y es porque esto va a encarecer significativamente los gastos en realizar los procedimientos. Es decir, imagínense todo el personal con esto, el hospital realmente va a aumentar los gastos y creo que todavía las tarifas de estudios endoscópicos están iguales. Así que si nosotros disminuimos la indicación, seleccionamos nuestro paciente, podemos hacer una balanza y compensamos la cantidad con la calidad, que yo creo que en eso es lo que tenemos que focalizarnos todo en este momento. Otra cosa, y es que presenté la diapositiva de nuevo porque también el personal de enfermería o la asistente, que son femeninas, son damas, siempre andan con unas pandoritas, con unas cositas en unos brazaletes. Todo debe de ser retirado porque todo es capaz de contaminarse y el médico y el asistente tienen que estar sin nada, completamente sin ningún tipo de brazalete ni nada. Eso es otra cosa importante que por eso lo puse. Esto llegó, salió ahora, esta semana, y era lo que estábamos revisando. Y por eso le puse lo de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque lo de Fórmula 1 trabaja en equipo. Y aquí nosotros estamos trabajando en equipo. Si se fijan, esto debe de estar pegado en toda la pared de la unidad de endoscopía. Así, no puede haber una unidad de endoscopía que no tenga estos dos protocolos. ¿Por qué? Porque son los protocolos de cómo nos vamos a vestir y cómo nos vamos a quitar lo que nos pusimos, porque también nos podemos contagiar. Pero sobre todo, esto habla del trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque mientras yo me estoy cambiando, mi asistente me está vigilando de que no me contamine la mano. Y cuando yo me estoy quitando todo lo que me puse, todo este disfraz, también ellos me están monitorizando como yo voy a monitorizar cuando ellos también se tengan que quitar sus batas y todo lo que es la medida de protección. Esto es algo interesante. Malene me la mandó, la doctora Pérez, y también interesante. ¿Qué hacen esto? Estos son una mascarilla de oxígeno que nosotros podemos entrar el tubo a través de ella y esto
son lo que va a disminuir significativamente la producción de aerosoles durante la endoscopia. Como hablamos de la tos, las arcadas que produce el paciente, esto disminuye significativamente porque ocluye lo que es el canal donde entramos en el endoscopio y donde van a salir esas partículas. Esto es dominicanizado, latinoamericano, sí. Esto es una mascarilla, una mascarilla normal de oxígeno con un dedo de guante, y esto también nos funciona como una válvula y realmente está dando más resultados que esta, porque esta, aparte de lo costosa, si se fijan aquí, puede también dejar escapar, mientras que aquí el látex se adhiere al tubo y con el lubricante no permite que salga hacia afuera. Las recomendaciones en cuanto a después de hacer el estudio, cuáles son los procedimientos que nosotros vamos a tomar con los accesorios endoscópicos, siguen siendo lo mismo. Siguen siendo los mismos protocolos que nosotros utilizamos, cuando normalmente desechamos las pinzas, no rehusamos, tratar de no reusar los materiales que dicen que de un solo uso, los que son de reuso, limpiarlo con la solución habitualmente. Y algo muy importante, y es que la parte administrativa, o nuestro asistente, debe de contactar al paciente de 7 a 14 días, día 7 y día 14. ¿Para qué? Para ver si hubo algún tipo de contaminación o si el paciente ha presentado algún síntoma, y entonces eso nos sirve como retroalimentación y mejorar nuestro sistema de desinfección de nuestras clínicas o de nuestras áreas. En cuanto al procesamiento de los estudios de los equipos de endoscopía, no hay ningún cambio si nosotros tenemos y si cumplimos con la desinfección de alto nivel, que es lo que hacemos en todos los centros de endoscopía de nuestro país. Si nosotros cumplimos con esos estándares, no tenemos que modificar nada. Aquí tenemos el lavado manual, que es lo que usualmente hacemos prácticamente en el 90% de nuestras unidades, y aquí está una máquina automática. No hay ninguna diferencia, no tiene que haber ningún desinfectante agregado, no tiene que haber ningún proceso agregado. Eso es hasta ahora. Puede cambiar mañana porque todo con el COVID está cambiando día a día, igual que los números de infectados y lamentablemente también igual que los números de pacientes fallecidos. Pero hasta ahora no hay ningún cambio. En cuanto a la desinfección, siempre lo hacemos con una desinfección de alto nivel. Esto también es un poquito más de lo que se ha comentado, de cuánto dura el virus en el plástico, que si está en la piso, en el cartón, y realmente estas son las sustancias que nosotros podemos utilizar, donde todo prácticamente tiene una buena tasa de eliminación del virus, unos poquito más de tiempo que otro, pero eso también nos ayuda a disminuir la cantidad de pacientes. Si no tenemos un volumen de pacientes, no permite o le permite al personal de limpieza o al personal que está encargado de hacer la desinfección de poder realizar una buena desinfección desde la camilla hasta todo lo que tenga que ver con los elementos que están en la unidad de endoscopía. Entonces, para concluir, el hecho de que universalmente se haya tomado como el aislamiento, como una estrategia eficaz para detener el crecimiento del COVID-19, el motivo es que más del 60% de las personas que tienen COVID están asintomáticos, y eso son lo que nosotros nos va a llegar. Y por tanto, esto de aislamiento lo tenemos que llevar también a la unidad de endoscopía. Tenerlo en pendiente, muy pendiente, y decirle a nuestro paciente que no solamente el COVID produce síntomas respiratorios, sino también que producen síntomas relacionados con el aparato gastrointestinal, donde puede estar hasta un 50%, y esto puede subir o puede bajar a medida que se conozca más el virus. Tener muy pendiente que la unidad de endoscopía se puede convertir en un campo minado si no realizamos la desinfección adecuada.
tenemos que disminuir el número, tenemos que revisar, hacer los protocolos, tenemos que hacer prácticamente, si se fijan, como hacen los pilotos, que pasan van chequeando y van marcando por cada vuelo, independientemente se lo sepan, tienen que hacer este protocolo y tiene que estar la unidad completamente unida, tiene que estar todos los que trabajan en esa unidad, tienen que estar en el mismo orden. Deben de suspender los pacientes que se han programado, pacientes que nosotros podemos tratar con inhibidor de la bomba de protones, pacientes que tengan dispepsia, que no presenten síntomas de alarma, en momentos sentarnos con el paciente y explicarle por qué no lo estamos haciendo, porque también he escuchado la retroalimentación por parte de algunos pacientes que dicen, me cerraron la consulta, el doctor me dejó solo y se sienten desamparados. Nosotros tenemos que explicarle al paciente para que ellos entiendan de por qué no estamos dando la consulta, de por qué no estamos haciendo los procedimientos, que es para cuidarlo a ellos. Importante también que todo el personal tiene la misma importancia. Todo el que está en una unidad debe de estar cuidado, debe de estar protegido, porque estamos tratando con un proceso viral que puede ser fatal en muchos pacientes. Los pacientes deben de saber que la sala de endoscopía, es decir, tenemos que estar clara de que no es una sala libre de contaminación, es un campo minado. Y esto es muy importante, llamar y contactar al paciente, en el día 7 y el día 14, porque si sale un paciente positivo, eso nos da la retroalimentación y nos ayuda a tomar mejores estrategias o ver dónde fue que fallamos. Estas son, estos son los protocolos que hemos revisado, donde prácticamente hicimos un resumen de todo esto y la bibliográfica está en cada párrafo y salen de estos 4 protocolos y este fue actualizado en el día actualización de 14 de abril. Este es el más reciente. Nada, muchas gracias y ahora pasamos la palabra al doctor Fernando Contreras. Te quiero mucho. Adiós a todos.